Buenos días, hermanos. Qué gusto de podernos contactar nuevamente un domingo más, estar en la casa del Señor, estar celebrando un servicio a nuestro Dios. Esperamos que se encuentren bien, esperamos que estén bien de salud, que Dios les esté bendiciendo, que Dios los esté protegiendo, que estén creciendo también en su vida espiritual, aún en medio de esta situación en la que estamos viviendo. Pero hoy es un día especial, es el día que ha hecho el Señor. Un día especial. Él lo ha hecho para que nosotros nos gocemos en Él, dice la palabra. Porque tenemos un Dios vivo, adoramos a un Dios vivo, a un Dios que mueve montañas, a un Dios todopoderoso. A ese Dios estamos exaltando en esta hora. Y hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a empezar y le voy a recordar solo un par de anuncios. Le recordamos los miércoles para que usted se conecte con nosotros a las 7:30. Los miércoles estamos en vivo. Así que usted nos manda su petición, nos manda algún comentario y nosotros aquí en vivo pues vamos a estar orando. Queremos sentirnos unidos, estar unánimes, aunque estemos separados, pero estar todos juntos. Y también si usted recibe un texto de parte del Departamento de Comunicaciones de la iglesia y le pide una opción, mande solo una opción para podernos contactar a través de ese medio, para que usted pueda recibir la respuesta a la pregunta que usted tiene. Así que vamos a seguir conectados, pero volviendo a lo que vinimos, vamos a adorar al Dios de lo imposible, al Dios que mueve montañas, al Dios que es fiel, al Dios que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y lo que Dios hizo en el pasado, lo volverá a hacer nuevamente para con todos sus hijos, aquellos que creen en Él. Así que vamos a adorar al Señor en esta hora. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Lo harás otra vez. Oh, oh, oh. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gloria a Dios, adoramos a ese Dios que mueve montañas, a ese Dios que así como lo hizo en el pasado, lo puede volver a hacer ahora. Que abre camino donde no lo hay. A ese Dios adoramos en esta hora, un Dios que ha sido fiel, un Dios que es fiel para con su pueblo, para con sus hijos. Un Dios que si no fuese por su fidelidad, no estuviésemos hoy acá. Él ha sido fiel con nosotros. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. El título que yo le puse a este mensaje se llama Provisión Milagrosa. En estos días el Señor me ha estado hablando a través de la palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a estar hablando sobre ese tema. En los días más oscuros de Israel, cuando el paganismo reinaba, cuando el paganismo afloraba en toda la nación, y donde el peor de todos los reyes estaba reinando, Acab, surge la figura de un profeta, el profeta Elías, como el defensor de la verdadera fe, como el defensor de los hijos de Dios. El pueblo se había alejado de Dios y la adoración a Jehová casi que estaba extinguida. Pero surge este hombre, Elías. Elías, cuyo significado es Jehová es mi Dios. Con solo ese nombre ahí le estaba haciendo la contraria a la sociedad, la contraria a lo que el mismo rey estaba promulgando y estaba practicando. Él con su nombre estaba diciendo, Jehová es mi Dios. Pero debido a la desobediencia del pueblo de Dios, de Israel, vino un castigo sobre ellos. Y el castigo vino por boca del profeta. Y como el pueblo se había alejado y como el pueblo había adorado a otros dioses, pues ahora estaba pagando las consecuencias. En Primera de Reyes, capítulo 17, hoy vamos a estar ahí en el verso 1. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El culto a Baal se había propagado. Y ellos creían que Baal controlaba la naturaleza, que Baal controlaba pues las lluvias y todo eso. Y entonces Elías hace una confrontación.
Y es una confrontación espiritual. Se estaba demostrando que Jehová es el que gobierna, el que reina, el único Dios verdadero. Y aunque para todos Dios tal vez estaba muerto, para Elías estaba vivo. Vive Jehová, dijo. Vive Jehová. Vive Jehová. Y él vivía en su presencia. Porque cuando el pueblo se aparta de Dios, cuando la gente se aparta de Dios, pues hay consecuencias. Cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, él lo entrega a la inmundicia de sus mentes para que cometan todo tipo de pecados, dice Romanos capítulo 1. Como no toman a Dios en cuenta, entonces Dios los deja para que hagan lo que su mente perversa quiera. Y peor aún, cuando un hijo se aparta, cuando un hijo de Dios se aparta deliberadamente de su fe en Dios, que es apostasía, pues lo que le queda es comer algarrobas. En este momento Israel estaba pagando la consecuencia de su mala decisión. Ya anteriormente Dios por medio de Moisés les había dicho que si ellos se apartaban iba a venir sequía, que no iba a haber lluvia. Sin embargo, no hicieron caso y ahora estaban pagando las consecuencias. Pero el profeta le dice: vive Jehová, vive Jehová, vive Jehová, vive Jehová. Ahí donde usted está en su casa, diga: vive Jehová. Vamos a ver, vamos a repetirlo todos. 1, 2, 3. Vive Jehová, vive Jehová. Le está diciendo, aunque tú le hayas dado la espalda, aunque lo hayas ignorado, aunque lo estés ofendiendo, aunque estés haciendo lo contrario a lo que Él manda, Él sigue vivo. Él está vivo. Aunque para ti esté muerto, Él sigue vivo. Aunque para la sociedad y todo este montón de gente, Él está muerto, Él sigue vivo y está reinando con poder. Dile a todos que Dios está vivo. Dile a tu enfermedad: Dios está vivo. Dile al problema financiero: Dios está vivo. Dile al problema en tu familia: Dios está vivo. Dios está vivo. Vive Jehová. Vive Jehová. A ese dolor que tienes ahí en la espalda, tal vez esa migraña, esa preocupación, ese dolor en tu alma, dígale: vive Jehová. Jehová sigue reinando. Jehová sigue teniendo el control de todas las cosas. Y aunque se encontraba enfrente del rey Acab, Elías sabía enfrente de quién estaba, porque le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. O sea, tú puedes estar aquí al frente, puedes estar aquí conmigo, pero yo estoy en la presencia de Jehová. ¿Cuántos están en la presencia de Dios en esta mañana? ¿Cuántos viven en la presencia de Dios? No importa si es en la sala de tu casa, no importa si es en tu cuarto. ¿Cuántos están en la presencia de Dios? ¿Tú sabes que tú estás en la presencia de Dios? Que el Espíritu de Dios mora dentro de ti y te anhela celosamente. Que aunque estés en tu casa, ese lugar es especial porque ahí está la presencia de Dios. Aunque esa sala parezca normal, ahí está la presencia de Dios porque Dios habita dentro de ti. Ahí es donde está el Espíritu de Dios. Y no iba a haber lluvia, sino por la palabra de Elías. Que aunque era un hombre, dice Santiago, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que no hubiese lluvia y no la hubo. Lo que puede hacer una oración con poder, una oración con fe. Cuando este hombre dice: igual a usted y a mí, sujeto a las mismas pasiones, a las mismas debilidades, los mismos problemas, este hombre oró con fe y dejó de llover en todo un país. Ahora, si todos nosotros nos pusiésemos de acuerdo, si todos pusiésemos nuestra fe en conjunto, si todos orásemos en esta hora diciendo: Señor, ten misericordia, Señor, disipa este virus que anda por ahí, Señor, esta pandemia, Señor, te lo pedimos, Señor, que cese en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, únete conmigo, vamos a decirle: Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, que cese, oh Dios, esta pandemia, Señor, este virus, que deje de extenderse, que deje de estar contagiando, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Señor, así como Elías oró para que no hubiese lluvia, Señor, y tú escuchaste, ahora tus hijos te pedimos, Señor. Te imploramos que tengas misericordia, oh Dios. Que cese, oh Señor. Que protejas a tu pueblo en el nombre de Jesús. Pero Elías tenía que pasar por un proceso. Elías tenía que pasar por varias etapas. Y la primera de ellas era una etapa de quebrantamiento. Ahí mismo, y vamos a estar solo en la mayoría de las ocasiones en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Y el verso 2 del capítulo 17 dice así. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, el verso 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Verso 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y el verso 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. De aquí se pueden sacar muchas enseñanzas, de aquí podemos agarrar para nosotros en esta hora. Y lo primero que podemos notar es que Dios le dice a Elías que se esconda. Dios le dice al profeta, vaya y escóndase. Y si empezamos a analizar eso, ¿será que Dios no podía aniquilar a todos los enemigos de Elías? ¿Será que Dios no podía borrarlos en un suspiro? ¿Dios no podía eliminar a todo ese montón de obstáculos? Sin embargo, le dice al profeta que se esconda. Le dice que se marche de ahí. Quería pasar a Elías por un proceso. El profeta que más adelante enfrentaría valientemente a los profetas de Baal en el monte Carmelo, ahora se escondía. El profeta que más adelante decía, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego y te consuma con tus 50, le decía a los enviados por acá, y descendía fuego y consumía a sus enemigos. Ahora era tiempo de esconderse. Ahora era tiempo de estar aislado. Tuvo el valor de hablarle al rey cara a cara y decirle el pecado que estaba cometiendo y de decirle que venía una sequía. Todo un país se estaba viendo afectado por la palabra de este hombre. Y yo me imagino que Elías andaba en la boca de todos. Vio que no está lloviendo porque Elías dijo, y Dios le hizo caso a Elías, aquel que andaba por ahí, resulta que oró y ahora estamos en esto. Y su fama se había extendido por toda la región. En medio de su mayor popularidad, de su auge, en medio de su apogeo, Dios le dice, escóndase. Dios le dice, apártate un momento del foco de la cámara y está conmigo allá en aquel arroyo. Es por eso que no debemos sorprendernos cuando Dios nos mantiene en lo oculto, en lo secreto. Y le envía al arroyo de Querit. Y Querit significa separado, cortado, quebrantado. Y arroyo es un río temporal que fluye con más fuerza en el invierno, pero que en el verano deja barrancos y canales secos. Elías tuvo que pasar por un proceso de separación, por un proceso de quebrantamiento, por un proceso de aislamiento, un proceso de estar a solas con Dios, preparándose para llenar esos canales secos que habían en su alma con los ríos que fluían de Dios, con los ríos que venían de parte de Dios. Él estaba preparándose para que toda esa sequedad que tal vez había dentro de él fuera llena de la presencia de Dios, porque antes de un avivamiento hay una preparación. Y en estos tiempos nos han forzado a estar aislados. Es como que nos hayan dicho, vaya, escóndase, vaya a su casa, escóndase. Es un proceso de separación, es un proceso de aislamiento.
Es un proceso donde Dios está tratando con su pueblo. Es un proceso de aprender a depender. No sé si te habías dado cuenta, pero estamos en el arroyo de Querit. Dios nos ha llamado a cada uno por separado para tratar con nosotros, para quebrantarnos, para llenar esos vacíos que habían dentro de nuestra alma, de nuestro corazón, para prepararlos para la llenura de su presencia, para enseñarnos a depender de Él. Dios estaba cortando a Elías del resto de la sociedad, de lo normal, de su vida diaria. Y Dios, en estos días de aislamiento, de preparación, de quebrantamiento, está cortando con toda autosuficiencia. Más que todo en este país donde creemos que lo podemos todo, que yo puedo hacer y obtener lo que yo quiera. Dios está aislándonos para enseñarnos algo. Dios está cortando con toda arrogancia. Dios está cortando con toda altivez, con todo orgullo. Y nos está diciendo, vente al arroyo. Esté separado un momentito. Quiero enseñarte a depender de mí. Porque en estos tiempos ya no es lo que yo puedo hacer, sino de quién dependo. Ya no es yo voy a ir y yo puedo comprar y puedo hacer y puedo negociar, sino es ahora de quién dependo. Dios nos está preparando para llenarnos de su espíritu. Hemos estado clamando, hemos estado orando, hemos estado gimiendo por un derramamiento de su presencia. Y qué mejor momento ahora para que Dios trate y quite de nuestras vidas todo aquello que no le agrada, que Dios borre aquello que a Él no le gusta, que quite de nuestra vida aquello que impida el fluir de su presencia, para ser llenados de una manera sobrenatural. Muchos pueden estar pensando, ya hoy no estoy al frente como antes. Antes Dios me tenía delante y hoy ya no estoy al frente. Otros pueden pensar, es que Dios se enojó conmigo, me sacó del camino. Sus promesas no se cumplieron. Pero puede ser que Dios te haya llevado a ese arroyo de Querit para estar a solas contigo, para moldearte. Quizás le hubo que dar una pausa a tu vida acelerada, a tu vida del corre-corre, a tu vida de que no podemos parar, que el día no me alcanza, para tratar con nosotros, para moldearnos, para que no se nos subiesen los humos, para que no se nos subiese la cabeza y pensar, yo puedo solo, esto lo puedo hacer con mis recursos. Nos ha llevado a un lugar secreto para enseñarnos a depender de Él. Y en medio de una sequía, Dios le dice que vaya a un arroyo. ¿Qué sitio más ideal en medio de una sequía para estar a solas con Dios? Dios estaba entrenando al profeta, le estaba enseñando a depender de Él. La respuesta de Elías fue una obediencia total. Él no dijo por qué, cómo va a ser, sino que obedeció inmediatamente. Porque Dios al que llama protege. Dios al que llama provee. Dios provee por sus hijos. Dios guarda a su pueblo. Y mientras el resto tenía escasez de agua, Él tenía agua ahí. Agua asegurada. Estaba seguro de sus enemigos y con agua. Elías tenía que confiar que aún en la sequía, él tendría que beber por la palabra de Jehová. No era tiempo de ponerse a pensar, bueno, pero esto se puede secar, bueno, ¿y qué pasa si se seca? ¿Para dónde voy a ir? Era tiempo de obedecer, de disfrutar la provisión diaria. Disfrutar, hoy tengo agua. Gracias, Señor, por el agua de hoy. Mañana tú dirás, Señor, pero hoy gracias por lo que tengo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, gracias. Gracias porque hoy supliste, Señor, un día a la vez. Gracias, Señor, por este arrocito, por estos frijoles. Gracias, Señor. Mañana tú dirás, pero hoy has sido fiel y te doy gracias. Mañana tú dirás,
Ahora, la parte del agua estaba clara. La parte de la comida no era menos milagrosa. Tenía que esperar la porción diaria traída por los cuervos. No podía ponerse a pensar, bueno, y si se pierden los cuervos, bueno, y es que ya son las 9 y no han llegado los cuervos, bueno, y si se come lo que traían en el pico, ¿qué voy a hacer yo? No era tiempo de ponerse a pensar, era creer. Dios le había dicho que así iba a ser y él iba a creer. Yo no sé a cuánto les está hablando Dios en esta hora. Es tiempo de creer. Es tiempo de creer. Si Él dijo que iba a velar por ti, que Él es tu proveedor, que nada te iba a hacer falta, que Jehová es mi pastor, que nada me faltará. Es tiempo de creer. Y nada más y nada menos le llevaban pan y carne. Carne. En tiempo de sequía, cuando la gente se estaba muriendo de hambre, Él tenía agua y tenía pan y tenía carne. ¡Qué lujo! Con solo pan era suficiente para vivir. El pancito era lo menos que lo mínimo que necesitaba para seguir adelante, pero sin embargo Dios le da carne también. Y sabemos que los cuervos, aunque son animales que comen frutas y vegetales y otras cosas, también son carroñeros. Y se alimentan de carne, principalmente de animales muertos o heridos. No nos pongamos a pensar qué tipo de carne era, pero el asunto es que era carne. No piense tampoco que era un filet mignon y un bistec encebollado, un lomito. Era carne, no nos dijo de qué era. Y era traída por uno de los animales catalogados como impuros. Pero Elías no podía pedir gusto. No podía decir, bueno, ¿esta carne de qué será? ¿Será res? ¿Será cordero? ¿Esta carne de qué será? Le estaban llevando la carne a la mano. No tenía que trabajar, estaba tranquilo, estaba escondido, tenía agua. Lo que tenía que hacer era dar gracias por lo que tenía. Si Dios le dijo que los cuervos le llevarían pan y carne, él tenía que creer y obedecer. Y personalmente, yo no creo que Dios le mandara comida podrida, porque Dios no da cosas malas. Yo no pienso que Dios le mandara carne de un animal muerto. Yo no pienso eso. Yo pienso que era algo bueno, porque Dios da cosas buenas. La carne, nos imaginamos que los cuervos la podían conseguir, pues sí. Pero ¿y el pan? ¿De dónde sacaban pan esas criaturas? Porque los cuervos, si usted no lo sabía, no hacen pan, no amasan, no tienen panadería. ¿De dónde? Si la gente no tenía que comer, si la gente se estaba muriendo de hambre, ¿de dónde traían estos animalitos el pan para traérselo a este hombre? Y algo que me puso a pensar fue que estas aves tenían sustento, estaban compartiendo con Elías, pero las aves, estos cuervos sí tenían que comer. En Job 38:41 dice la palabra del Señor. Job 38:41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Cuando Dios encara a Job, le hace esta pregunta, o sea, Dios es el que le prepara el alimento aún al cuervo. Y en Lucas capítulo 12, verso 22, el libro de Lucas capítulo 12, verso 22, dice así la palabra del Señor, y yo sé que más de alguno se acordó de este pasaje. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Dice, considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que las aves? Elías estaba experimentando en primera plana
en carne propia esto mismo, porque él no podía sembrar ni cegar y no tenía despensa ni granero, y Dios le estaba alimentando. Si Dios le estaba dando comida a esas aves, después nos dice Jesús, ¿usted no vale mucho más que esas aves? Por supuesto que sí. Si Dios tiene cuidado aún de esos animalitos, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros, de usted y de mí? ¿Cómo no va a tener cuidado de sus hijos? Yo vengo a decirte en este día, a recordarte que Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de tu familia. Vamos a repetirlo, Dios tiene cuidado de mí. Dígalo ahí, Dios tiene cuidado de mí. No nos ha desamparado. Si tiene que enviar un cuervo con comida para nosotros, Él lo hará. Pero ¿por qué no una paloma? Ay, Señor, tan bonitas las palomas, ¿verdad? Que inspiran como ternura. Sería como más lindo, ¿verdad? Como más de acorde, porque bueno, la paloma representa al Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Es más tierna, más normal, más limpia. Pero Dios puede utilizar a los que menos pensemos para bendecirnos. Aquellos que nunca nos imaginaríamos, a los que consideráramos impuros, aún a los que dan miedo, a los que pensamos que no son buenos, a los que no tienen un aspecto agradable, Dios los puede usar para traer bendición a sus hijos. Y yo lo recibo en esta hora y lo proclamo sobre tu vida también. Que de donde menos te lo esperes, de donde menos te lo imagines, de la persona que menos lo esperes, Dios puede enviar bendición hasta tu vida. Porque la fuente de la provisión es Dios. Los medios pueden cambiar y ser diferentes según su voluntad. Él puede usar a quien Él quiere, pero viene de parte de Dios. Espera bendición en estos días. Pero el proceso no terminaba ahí. Había todavía otra etapa que superar. Una etapa de refinación. Y en el verso 7 de Primera de Reyes, capítulo 17, el verso 7, dice así la palabra del Señor: pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El proceso de quebrantamiento, el proceso de aislamiento había terminado. El río se había secado. Y yo imagino este hombre viendo este río cada vez más pequeño y cada vez más pequeño y cada vez más pequeño, pero como Dios le dijo que tenía que confiar en él, yo me puse a pensar, pero ¿por qué no hizo un hueco, hizo un pozo ahí para que se le acumulara el agua? Pero ese no era el plan era que él tenía que creer que todos los días iba a tener agua. Pero el pozo se secó, el río se secó, perdón, el arroyo se secó. Pero, ¿será que Dios no podía hacer que saliera agua de una roca, como lo había hecho antes? Y dejar a Elías ahí tranquilito, escondido, tranquilo, sin estresarse. Dios podía hacer, bueno, se secó este arroyo porque la sequía, pero bueno, vamos a hacer que salga de esta piedra. Él lo podía haber hecho, claro que sí. Pero muchas veces Dios nos tiene que incomodar para que nos movamos. Nos tiene que estrechar para que nos empezamos a mover, para que empezamos a poner las prioridades en orden, para que empecemos a caminar como se debe. Y nos han incomodado. Yo creo que ya tenemos más de un mes. Algunos nos han incomodado, pero es para llamarnos tal vez la atención, para decirnos, bueno, ¿en dónde estamos? Quiero moldearte. Si Elías se hubiera quedado ahí, ¿qué hubiera pasado? Si Elías se hubiera quedado ahí con ese arroyo seco, pues se hubiera muerto. Dios dejó que el arroyo se secara para llevarlo a algo mejor. Y pensando en esto, puede ser que Dios haya permitido que en tu vida se hayan secado cosas, se hayan secado negocios, se hayan secado algún trabajo, se haya secado alguna relación,
para librarte de la muerte, para librarte de un fracaso, para librarte de un dolor, para llevarte a algo mejor. Y Elías sabía que la palabra era que no iba a volver a llover a no ser que fuera él el que lo dijera. Cualquiera diría, Señor, hasta aquí llegué, que vuelva a llover. Pero él sabía que tenía que hacer caso. Imagínese saber, bueno, yo lo puedo hacer. Dios me dijo que era por mi boca. Wow, en cualquier momento yo lo puedo decir y va a ser. Entonces, se me está secando esto, pues que llueva. Pero no, el hombre fue obediente. Y obediente en el proceso de Dios. Puede que veas que el arroyo de tus ahorros se esté secando. Puede ser que veas que el arroyo del refrigerador cada vez está más vacío, más seco. Puede haber que el arroyo del trabajo se esté secando. Pero si hasta aquí nos ha ayudado Dios, si hasta aquí ha sido fiel, Él lo seguirá haciendo y nos dará una solución y nos llevará a algo mejor. Y Dios envía a este hombre a Sarepta de Sidón. Sarepta, casualmente, el lugar donde esta iglesia está establecido, Zarephath en inglés, Sarepta de Sidón, y quedaba a unos 160 kilómetros de distancia donde estaba el pobre Elías. O sea, estuvo recibiendo sustento, descansó bastante, tenía agüita, tenía carne, tenía pan, para lo que le esperaba. Así que preparémonos porque viene algo grande para nosotros, viene trabajo que hacer. Así que si has estado descansando, si has estado deseando salir, si has estado deseando salir por esa puerta, que cuando nos den permiso de salir, corras a la iglesia, que evangelices, que le hables a las personas del proceso por el cual pasaste y de cómo viste que Dios te ayudó. Sarepta significa lugar o taller de refinamiento. Si has llegado hasta Sarepta, el que tiene oídos para oír, oiga. Si has llegado hasta Sarepta, es porque Dios quiere refinarte. Es porque Dios quiere pulirte. Es porque Dios quiere sacar lo mejor que hay en ti. El proceso del quebrantamiento había terminado y ahora empezaba el del refinamiento. Vamos a pulirlo, vamos a prepararlo bien. La obra final está siendo preparada. Y Dios lo envía casualmente a un territorio gentil, un territorio que no era perteneciente a Israel, cuyo gobernante, cuyo gobernante era nada más y nada menos que el papá de Jezabel. Vea qué lindo donde lo mandó. A un lugar largo, a un lugar que no era de Israel y donde estaba el papá de la enemiga número 1. Pero ahí lo mandó Dios con un propósito. Y el verso 10 del mismo capítulo 17 del Primera de Reyes nos narra una petición atrevida que hace este hombre. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, al lugar de refinamiento. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías obedece sin reprochar. Lo envió a un territorio que no era de Israel. Pero ¿por qué hasta allá? ¿Por qué a buscar una viuda pobre que no era judía? Y esto nos lleva a recordar lo que sucedió en Lucas capítulo 4, verso 24 y 25 y 26, cuando Jesús regresó a Nazaret, su pueblo natal. Lucas capítulo 4, verso 24, dice, y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses,
y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. En pocas palabras, Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritismos. Él puede usar y bendecir a quien Él quiere. Eso le estaba tratando de decir al pueblo de Israel. Ustedes se creen que son los únicos, pero no, Dios tiene misericordia de todos. Así como los bendice a ustedes, puede bendecir a los demás. Y Dios lo envía donde una viuda y pobre. Es que todavía fuese enviado donde una viuda que tenía dinero, pero una viuda pobre. Porque Dios opera de maneras sorprendentes. Y los que hemos pasado por necesidad, entendemos a los que la están pasando. Es por eso que en estos días vemos gente que casi no tiene, compartiendo lo poquito que tiene. Porque los que hemos pasado por ahí, sabemos lo que se siente. Y el profeta crea la palabra y lo primero que hace es ir a buscar la viuda. Las viudas tenían un tipo de vestimenta, pues que la gente la reconocía. Y cuando cree que la ha localizado, da un paso de fe bastante atrevido. Vamos a ver si esta es la viuda a la cual Dios me envió. En tiempo de sequía le pide agua. No había agua, había sequía por 3 años y medio y le pide agua. Era lo más preciado y este hombre le pide agua. Y pensando en esto, me puse a pensar con qué situación se podría comparar esto en la actualidad. Y se me vino este ejemplo. Imagínese usted que usted diga, bueno, mañana voy a ir al supermercado y voy a entrar de primera. Entonces usted madruga y llega al supermercado cuando todavía está oscuro. Como si fuera un viernes negro, pero ahora para comprar arroz. Y usted hace fila ahí. Poco le faltó llegar en la noche anterior en una tienda de campaña, pero usted está ahí de primerita en la fila. Y cuando abran las puertas, usted dice, y como es de 5 en 5 ahora, yo creo que por aquí, usted va de primera. Tiene el privilegio de entrar de primero y de coger primero lo que usted quiere. Y en su caminata, usted va pensando, ¿será que hay papel higiénico? ¿Será posible? No, no creo que haya papel higiénico, porque no sé, paréntesis, no sé a quién nos dijo que había que comprar papel higiénico, pero se volvió una obsesión. Pero bueno, ¿será que hay papel higiénico? Probablemente que no. Sin embargo, usted se asoma y sus ojos se le abren y su boca se le abre aún más cuando ve que queda el último paquete de rollo familiar. Y usted agarra ese carro y sale corriendo y se le olvidan las reumas, se le olvidan las rodillas y las caderas y los callos. Y usted sale corriendo desbocadamente a agarrar ese paquete. Y cuando usted va corriendo ahí, usted se fija, bueno, ay, pero mire, también queda un único paquete de arroz. ¿El papel higiénico o el arroz? El papel. Tengo que decir rápido porque el resto de la competencia viene atrás, los rivales vienen atrás. Tengo que decidir y en ese momento se le viene la decisión, bueno, huevo con tortilla, me voy con el papel higiénico. Y usted lo agarra y lo echa en el carro y usted no cree, no se la cree el que usted haya logrado agarrar ese producto tan preciado. Sin embargo, cuando usted vuelve a ver al otro lado, resulta que para terminarla de hacer, hay 2 botellas de alcohol para manos. Las únicas 2 que quedan. Y usted las agarra y las pone ahí. El resto no importó si había carne, si había pan. Usted ya venía con papel higiénico y con el alcohol. Y usted, aunque le estorbe, usted la pone en la parte de arriba del carrito para que todo el mundo lo vea. Y cuando usted va desfilando hacia las cajas, ante la mirada de celos, de envidia, de asombro de los demás, usted se hace la que no se la cree y la que no es normal y lo ponen ahí para que se lo cobren. Cuando usted llega a su casa feliz de lo que acaba de pasar, se le acerca un desconocido y le dice, señora, ¿me regala 2 rollitas de papel higiénico? Pero si acaba de madrugar, pero si esto casi no se consigue,
¿cómo este hombre me puede venir a pedir esto? Porque Elías vestía con piel de camello y usaba un taparrabo, dice la Biblia. Y seguramente sin agua y sudado, el camello resaltaba. Pero vence su pena y en obediencia le pide atrevidamente a una mujer viuda en tiempo de sequía, le pide agua. Y lo más sorprendente es que la mujer dice que fue a traérsela. O sea, empezó a abrir el paquete. Porque dice que Dios le había dado la orden a la viuda. Sin embargo, la viuda no lo sabía. Porque nadie le mandó un mensaje, no fue un ángel, sino que Dios le había hablado a su corazón. Muchos se acercarán a bendecirte sin saber tal vez que fue Dios el que dio la orden. Muchos dirán, de mi parte quiero traerte esto, pero fue Dios el que lo puso en el corazón. Dios dice, le he dado orden a una viuda y esa viuda no lo sabía, pero estaba operando en la voluntad de Dios. Y cuando Elías vio que la mujer accedió con el agua, dijo, aquí está. ¿Y usted cree que me puede traer también un pedazo de pan? ¿Pero qué? Aparte del papel higiénico, ahora quiere el alcohol también. ¿Qué? Que le traiga pan. Y el verso 12 dice, y ella respondió, de Primera de Reyes 17. El verso 12 dice, y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Verso 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vive Jehová tu Dios, le dijo ella. Vive Jehová tu Dios. Vive Jehová tu Dios. Ahora sabemos por qué fue escogida. Esta mujer, aunque no pertenecía al pueblo de Dios y aunque tal vez tenía otros ídolos, ella sabía que había un Dios en los cielos y que estaba vivo. No era que no quería darle al principio, era que en verdad no tenía. No era que no quería compartir de la abundancia, sino que era caso de vida o muerte. Era lo único que tenía. Elías le dice, haga lo que acabas de decir, pero hágame a mí primero. ¿Qué haría usted en ese caso? Tiene el único bocado de comida para usted y para sus hijos, y viene un extraño y le dice, démelo a mí primero. Si quieres que Dios te bendiga, dámelo a mí primero. Usted se imagina ese grado de osadía de Elías. Le está diciendo que no tiene suficiente y le pide que le haga primero a él. Y con gustos, porque le dice cocida bajo las brasas. El compromiso era que si ella lo hacía, el aceite y la harina no iban a escasear. ¿Usted qué haría si llega alguien y le dice, dame a mí primero? Dame a mí primero y no te va a faltar. ¿Te acuerdas de este verso? Hay alimento en mi casa. Que haya alimento en mi casa. Para ver si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Te acuerdas de lo que ya Dios nos había dicho y nos ha venido hablando? Y tal vez la gente lo ha abusado de esto, pero cuando Dios nos dijo, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, para ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dios nos dice, deme a mí primero. Deme a mí primero.
que yo sea la prioridad en tu vida, que yo sea lo más importante, que lo principal que tengas sea para mí. Y el resto no va a escasear. Yo me voy a encargar de proveer, yo me voy a encargar de suplir, yo me voy a encargar no únicamente de ti, sino de tu familia también. Si Dios te está hablando, sea el Espíritu de Dios el que hable a tu corazón, porque esta palabra no va a volver vacía. Dios va a cumplir el propósito. Si has estado divagando, si has estado dudando, si has estado poniendo excusas, Dios puede ser que esté hablando en este momento a tu corazón. Y no te hagas el desentendido. En estos tiempos es donde se sabe realmente en quién creemos. Si creemos realmente en Dios y en sus promesas. Es hoy donde se comprueba que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él nos añadirá todas las cosas que necesitamos. En este caso de Elías fue un beneficio mutuo. Ella le dio un bocado y un vaso de agua, y a cambio recibió sustento para ella y para su hijo por muchos días hasta que terminara la sequía. ¿Se imagina coger las 2 últimas tazas de harina y ver que todavía hay? Decir, bueno, me quedan para hacer 2 tortas más, y cuando usted vuelve a ver, todavía ahí hay más harina, y que usted vacíe el frasco de aceite, y cuando vuelva a ver todavía está lleno, y usted lo vuelve a vaciar, y cuando vuelve a ver está lleno, y cuando vuelve a ver la tinaja hay más harina, y usted sigue cocinando y no se le acaba, y usted sigue cocinando y no se le acaba. Cogiste los últimos 2 huevos que quedaban en la refri, y cuando vuelves a ver todavía hay más. Cogiste lo último que quedaba y alguien te llamó por teléfono y te dijo, tengo huevos para regalar, ¿quién quiere? Te tocan a la puerta y te dejan una bolsa de comida. Alguien que no esperabas dice, Dios puso en mi corazón y te quiero bendecir. El arroz te rinde, los frijoles no se acaban. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo, porque si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Lo harás otra vez, como cantábamos ahora. Lo harás otra vez. Lo harás otra vez. Pero esto porque ella fue obediente. Dame a mí primero. Dame a mí primero y no escaseará. Esta mujer que casi no tenía fue obediente, que no era ni creyente, fue obediente. En estos tiempos donde mientras yo tenga, no me importa el vecino, mientras yo tenga por montones en mi casa, no me importa el otro. Dios nos recuerda, preocúpate por el que no tiene. Comparte con el necesitado. Después de estar durmiendo en el suelo y comiendo carne de no se sabe de dónde, ahora tiene un techo, Elías, pan y agua. Porque Dios nos ha traído a Sarepta para refinarnos. Es un proceso doloroso, y es en donde sale lo más hermoso de cada uno. Para terminar ese capítulo, estaba pensando si seguía o no, pero ahora cuando me estaba listando, Dios creo que habló a mi corazón. Después de que pasó este milagro, sucede una tragedia. Yo lo voy a parafrasear, no lo vamos a leer, pero usted lo puede leer en su casa. El hijo de esta mujer muere. Muere. Y esta mujer le dice a Elías, ¿pero por qué usted ha venido a recordarme mis pecados? Y Elías, pues ella le echó la culpa a Elías, Elías le echa la culpa a Dios. Dios, pero es que aún hasta esta mujer que ha sido buena conmigo, tú afliges. Y clama a Dios, él clama a Dios. Y el niño vuelve a vivir. Y yo me puse a pensar, si esa mujer no le hubiera dado ese pedazo de pan y ese vaso de agua a ese profeta, hubiese tenido que enterrar a ese muchacho. Pero porque fue obediente, porque tuvo misericordia, porque le dio lo primero a Dios, tuvo solución para un problema mayor. Tuvo solución, tuvo vida para su hijo. Si ese profeta no hubiese estado en esa casa, ese niño muere y ella lo entierra. Pero como ella fue buena, como ella compartió y fue obediente, su hijo se lo devolvieron vivo. Dios nos está hablando en esta hora. Dios nos está hablando. Yo sé que sí. Sé obediente.
Sé obediente, que Dios tiene grandes cosas para nosotros. La vasija no se escaseará, la harina seguirá, la provisión seguirá fluyendo porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Y aunque tenga que hacer que un cuervo llegue, una persona que no te lo imaginabas, llegue a darte provisión, eso viene de parte de Dios. Así que no tengas miedo, no tengas temor, que en tiempo de sequía hay provisión. Gloria a Dios. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido enviada, Señor. Tu palabra ha sido enviada, Señor, y que aún a través de estos medios llegue y cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la has enviado. Si ha habido, Señor, dudas, si ha habido estrés, temor, se va en el nombre de Jesús, porque hoy nos recuerdas que tú tienes cuidado de nosotros. Y aún en medio de la sequía, cuando los demás no tengan, tú tienes cuidado de mí. Ayúdame a ser obediente, a ponerte de primero, Señor. Porque cuando venga aún lo peor, voy a tener la solución a mi lado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy, por ser primer domingo del mes, vamos a celebrar la Santa Cena como lo habíamos anunciado. Así que mientras usted va y busca sus elementos y llama a sus hijos y se reúnen ahí cerca, vamos a adorar al Señor. Gloria a Dios. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos, hermanos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis
en memoria de mí. Tomemos todos, hermano. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermano, reciba bendición en esta hora. Hay un Dios que te ama, Dios que entregó a su Hijo en una cruz para que tengamos una esperanza de vida eterna. Un Dios todopoderoso que es nuestro papá. Reciba bendición en esta hora, reciba paz, espere bendición en estos días de donde menos se lo espera. Pero Dios tiene cuidado de ti y de mí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por ese sacrificio de Cristo. Gracias por cada latigazo, cada clavo, cada golpe que sufriste por amor a nosotros. Que podamos amarte, servirte por esa obra que hiciste por nosotros. Quita de nosotros el temor. Quita de nosotros, Señor, la duda. Que podamos creer que la provisión viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Reciba bendición, hermano. Y recuerde, nos vemos el miércoles a las 7:30. Que Dios le bendiga.